valga la redundancia, que pudimos compartir con... Ah, eso era. No era vos, José. Era que estaban apagadas las luces. Y estábamos compartiendo en Efesios. José había compartido 2 mensajes acerca del matrimonio y el fin de semana pasado también Orlando compartió acerca de la familia. Entonces hoy, si siguiéramos la serie de Efesios, íbamos a continuar con el pasaje que correspondía, pero vamos a tomar un tiempo para meditar en todo lo que ya aprendimos, ¿no? Acerca de la familia y cómo ponerlo en práctica. Y hoy vamos a hacer un paréntesis de la carta a los Efesios y quiero compartir con ustedes otro pasaje en Miqueas, capítulo 5. Si quieren acompañarme, gracias, David. Pero antes de eso, quiero hacerles unas preguntas, un juego. Vamos a hacer un juego que hicimos con los Boy Scouts la semana pasada y concluimos en que era una buena idea hacerlo también con ustedes hoy, para saber nada más, a ver cómo podemos responder a esto. Daniel no tiene que contestar, A ver quién más estaba en el grupo ese día. David también estaba. Ana estaba ese día también, así que no va. Bueno, los demás sí, Anita, exactamente. Bueno, voy a decirles una serie de afirmaciones y ustedes van a decir si es verdadero o falso. Podemos hacerlo individual o podemos hacerlo por equipo si quieren. Hacemos los de la derecha y los de la izquierda, si no, individual. No les aseguro premio, eso sí. Capaz el domingo que viene una bolsita de pororó o algo de eso. Bueno, vamos a empezar entonces. Le digo la afirmación, ustedes dicen si es verdadero o falso. La primera, Navidad es el cumpleaños de Jesús. ¿Verdadero o falso? ¿Qué pasó? Mano derecha levanta los que digan falso. Y la Pauli dice que, y mano izquierda los que digan verdadero. En realidad es falso, no es el cumpleaños de Jesús, porque Jesús no nació ese día. Y la definición de cumpleaños es justamente el aniversario del día de nacimiento. En realidad es la conmemoración del nacimiento de Jesús, porque sabemos que no nació el 25 de diciembre. Siguiente. El arbolito de Navidad debe armarse el 8 de diciembre, ¿verdadero o falso? Ese es falso, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué se arma el 8 de diciembre, saben? Es del día de la Inmaculada Concepción de María, exactamente. O sea, es el día en que se celebra que María fue concebida sin pecado, lo cual nosotros no lo creemos porque no es una enseñanza bíblica, ¿no es cierto? Tradicionalmente se arma ese día. Tercera, ¿verdadero o falso? Vos, nada, ni gesto, porque estás ayudando a tu mamá. Papá Noel o San Nicolás existió realmente, ¿verdadero o falso? ¿Quién dice verdadero? Está dividida la... Verdadero, exactamente. Era un sacerdote llamado Nicolás de Bari y justamente entregaba regalos a los niños pobres. Y el personaje de rojo y blanco se lo debemos a Coca-Cola, pero el Nicolás sí existió, porque era regalo. La siguiente, Jesús nació en Galilea, ¿verdadero o falso? Nació en Belén, de Judea, exactamente. Belén es el lugar y la región es Judea. La siguiente, Miqueas profetizó sobre Jesús alrededor de 100 años antes de su nacimiento. ¿Verdadero o falso? A ver, más. Más. 700, pero ustedes no tienen que decir, porque ustedes ya saben. 700 años antes del nacimiento de Jesús. La siguiente, en Navidad recordamos que Israel fue libre de Roma. ¿Verdadero o falso? Falso, exactamente. La que sigue, los regalos navideños representan el regalo de la salvación. O sea, damos regalos en Navidad porque representa el regalo de la salvación. ¿Verdadero? Verdadero. Exactamente, la tradición cristiana es así. No se tiene que convertir en el centro de la Navidad, ¿no es cierto?, los regalos, pero tradicionalmente se intercambiaban regalos en Navidad reconociendo que Jesús es el regalo de Dios para la humanidad, para sus elegidos. En el mismo sentido, la siguiente, adornamos con luces en Navidad recordando que Jesús es la luz del mundo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, muy bien. La penúltima, Navidad se celebra en todo el mundo. ¿Verdadero o falso?
Falso. Falso. Aproximadamente 2.000 millones de personas celebran Navidad. Y hay 6.000 millones de personas que no la celebran, algunos porque no saben de Jesús y otros porque viven en países, por ejemplo, musulmanes, donde no practican ni celebran la Navidad. Eso es muy poco, es un cuarto de la población mundial. La última, Jesús vino a ser pastor de su iglesia. ¿Verdadero o falso? Jesús vino a ser pastor de su iglesia, ¿es verdadero o falso? ¿Jesús no vino a ser pastor de su iglesia? Escuche la consigna. Jesús vino a ser pastor de su iglesia. No dice que Jesús vino solo a ser pastor de su iglesia. ¿Verdadero? Jesús vino a ser pastor de su iglesia. De otras cosas, por supuesto, vamos a leer enseguida. Miqueas capítulo 5, versículos 1 la primera parte del 5 vamos a leer. Ustedes ya saben que los versículos no están puestos ahí por inspiración del Espíritu, así que podemos tomarlos como referencia, pero también podemos organizarnos en base al tema. Y vamos a leer entonces dice Miqueas 5: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Un gran regalo en una envoltura sencilla. ¿Han recibido alguna vez un regalo que por su presentación, por su packaging, ustedes decían, ¿qué habrá acá adentro? Y resulta que dentro había algo muy hermoso? ¿Les ha pasado? ¿Sí? A veces, casi siempre, no hay mucho esmero en la envoltura. A veces las chicas me traen un regalito que ellas envuelven con lo que tienen a mano, ¿no? Entonces un papelito que encontraron o alguna cosita que tiene, una hoja usada, y dentro hay una cartita. Acá tengo un montón yo de señaladores. Y por ahí la envoltura es, bueno, no parece que hubiese algo tan importante adentro, pero lo que está adentro es realmente el regalo. Un gran regalo, un regalo maravilloso, en una envoltura sencilla es el título del mensaje de hoy, porque es lo que dice Miqueas, pero tranquilamente podría referirse a todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús. Si pensamos nosotros, ahora que se acerca Navidad, pensemos en todo lo que rodeó al nacimiento de Cristo. El lugar en el que nació, lo vamos a ver enseguida, Belén era un lugar sencillo, pero el sitio incluso en el que nació era un sitio sencillo. La familia de Jesús era una familia sencilla. No hubo pompas, no hubo fiestas. Incluso tal vez el nacimiento de Jesús tuvo menos celebración, menos puesta en escena que el nacimiento de algunos de nosotros, tal vez, ¿no? Que cuando llegó mamá a casa con el bebé, había carteles pegados en la pared, globos inflados, una habitación preparada, y las hermanas mayores de bienvenida y mucha celebración. Y incluso en el nacimiento de Jesús hubo un poco menos que eso también. Sin embargo, el acontecimiento del nacimiento de Jesús, lo que estaba ocurriendo ese día, sigue siendo hasta hoy, el milagro más importante, el más extraordinario, el más trascendente de la historia de la humanidad. Imaginemos por 10 segundos si Jesús no hubiese venido al mundo. ¿Cuál sería la condición de la humanidad ahora? ¿Cuál sería nuestra condición si Jesús no hubiese venido al mundo? Cuando hablamos de Navidad, del nacimiento del Señor, estamos pensando en que Dios,
que es creador del universo, se hizo hombre en un bebé. El otro día estaba Dani gateando en la mesa, o abajo de la mesa mejor dicho, y pensábamos en un momento cómo habrá sido Jesús a los 11 meses de edad, gateando en posiblemente piso de tierra, ¿no? Porque mosaicos no había, cerámicos. Le habrá estado tironeando el vestido, la túnica a María, pidiéndole la leche. Se habrá embarrado seguramente, habrá juntado algún bicho de Palestina, se lo habrá metido a la boca, no sabemos, pero si la Biblia dice que en todo era un bebé como uno de nosotros, qué maravilloso incluso para María pensar en que ese bebé que estaba gateando en el piso de su casa era el creador de todo lo que existe, el salvador del mundo. Es algo extraordinario. Pero también al mismo tiempo era un bebé de Palestina. Y cuando iba creciendo y tenía 4 o 5 años como Pauli, cuando tenía la edad de Tommy, seguía siendo un niño más entre los demás. Hay algunas tradiciones no bíblicas que para querer justificar la deidad de Jesús cuentan algunos mitos o leyendas, como por ejemplo este que dice en un evangelio apócrifo que cuando Jesús era un niño estaba jugando con sus amiguitos, tomó un pajarito de barro y sopló y el pajarito salió volando. Como para querer justificar que, bueno, no, en realidad desde chiquito ya se le veía su poder milagroso. No tenemos referencias bíblicas de ningún tipo de milagro hecho por Jesús antes de las bodas de Caná en Galilea. Podemos pensar que Jesús era un niño como los que tenemos acá presentes. La pregunta del millón que se le hicimos ayer a los Boy Scouts, ¿se habrá portado mal Jesús cuando era un niño? ¿Por qué no? Sí, aún así se quedó solo en el templo, ¿no? ¿Se habrá portado mal Jesús? ¿Habrá volteado algún vaso en la mesa y derramado agua? ¿Habrá chocado a alguien? ¿Habrá pisado los pies de alguien jugando, corriendo en la casa? Todas estas cosas, por supuesto que no tenemos respuestas, pero debería ser un ejercicio para que podamos pensar en lo que significa que el Salvador del mundo se hizo como nosotros. Porque a veces tenemos esta tendencia que viene de la tradición histórica de querer envolver en un halo de misticismo a Jesús, por supuesto que sin ir en desmedro de su divinidad, nos olvidamos de que fue un ser humano. Después ya cuando era grande podríamos preguntarnos si se habrá clavado astillas trabajando con su papá. ¿Se habrá lastimado? ¿Alguna vez alguien dijo, no se lastimó porque cuando iba a la cruz tenía que ser perfecto como el cordero, no tenía que tener ninguna herida? ¿Sería eso a lo que se refería? Y si seguimos pensando, posiblemente lleguemos al descubrimiento de que nosotros tenemos cierta tendencia a olvidar la sencillez, la simpleza con la que nació, creció y vivió el Salvador del mundo. Y eso también tiene un poco que ver con lo que conversábamos en la semana con alguien. Vivimos en un mundo que desmerece la simpleza. Vivimos en un tiempo, una época que conocemos como la sociedad de consumo, donde para vendernos los productos o servicios nos hacen creer que necesitamos esos productos y servicios. De hecho, una de las técnicas de marketing principales es hacerle creer al cliente que necesita aquello que le estás vendiendo. Tienes que convencerlo de que lo necesita. Y eso nos lleva, sin querer, a vivir buscando cosas que no necesitamos para ser felices. Y luego lo trasladamos también a nuestra relación con el Señor y a nuestro matrimonio y a la educación de nuestros hijos. Y perseguimos cosas que por lo general son superficiales, no esenciales. Y perdemos de vista que la primera Navidad estuvo rodeada de sencillez. Hoy vamos a hablar solamente del lugar en el que nació Jesús, luego podríamos hablar de muchas otras cosas que nos muestran cómo la vida de Cristo fue simple en este sentido, comparada con otros de su época, porque era necesario prestar atención a lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Y es más fácil pensar en lo esencial cuando hay sencillez. La envoltura de la que nos habla Miqueas es, en este caso, Belén, el lugar donde iba a nacer Jesús.
Yo no sé si ustedes sabían, pero Belén para nosotros, claro, tiene un gran significado porque es justamente el sitio del nacimiento del Mesías, pero ni en el Nuevo Testamento, en tiempos de Jesús, ni en el Antiguo, cuando Miqueas profetizó, Belén era una ciudad grande e importante. Lo repito, ni en tiempos de Miqueas, ni en tiempos de Jesús, Belén era una ciudad importante. Se calcula que para la época en que nació Jesús, Belén habría tenido entre 300 y 1000 habitantes, muy, muy pequeñita. Era un poblado constituido principalmente por campesinos que se dedicaban a la agricultura, la ganadería. Había llegado a tener durante el reinado de Roboam, segunda de Crónicas capítulo 11, había alcanzado el estatus de ciudad, pero su composición era la de una aldea, unas pequeñas casas, algunas casitas familiares en la ladera de una montaña. Su comercio no era muy floreciente, tenía cierto comercio porque Belén estaba en una de las rutas principales hacia Jerusalén, así que podían aprovecharlo para comerciar, pero no era una ciudad principalmente de comercio, no era políticamente pujante, no era una ciudad que se considerara el centro de la religión judía tampoco. La base de la economía de Belén era el cultivo de higos, de trigo, de cebada, de olivos y de uvas, pero también el trabajo artesanal, entre los que se destacaban la carpintería, la alfarería y el tejido. Eran oficios comunes en Belén. De ahí que José era tectón, que se tradujo carpintero, pero que se refiere a otro tipo de manualidades. Es como el que hoy decimos el que hace de todo. Vieron que a veces encontramos tarjetitas o volantes que dice arreglos del hogar, plomería, gas, albañilería, construcción, bueno, algo de eso era lo que hacía José. La vida religiosa de Belén giraba en torno a la sinagoga, como en muchos de los pueblos del interior de aquella época, y el gobierno local estaba a cargo de ancianos tribales, el grupo que luego llegó a llamarse eclesía. Por supuesto que Belén también estaba bajo la dominación romana, respondía al rey Herodes, que era el regente de Roma en la región, y también como en otros lugares de la época, había un conflicto social, político, interno entre los habitantes de Belén, porque había presencia militar romana en el lugar, tenían que pagar impuestos a Roma, no eran libres, no eran autónomos, pero también tenían que pagar impuestos al templo. Así que estaban estos aldeanos, que tenían una vida económica muy limitada, muy justa, vivían bajo mucha opresión económica, había estaban como algunos países, con una presión fiscal altísima, y eso generaba también incomodidad, dolor, levantamientos de los habitantes de Belén, como en otros lugares de Israel, contra los gobiernos. Era un lugar insignificante, tenía entre los judíos cierto reconocimiento porque Belén era el lugar donde nació David, y además porque ya en tiempos de Jesús los judíos sabían que en Belén iba a nacer el Mesías. Así que entre los hebreos había cierto reconocimiento, pero no era más que eso. Belén no era una ciudad principal como Jerusalén, Hebrón o Berseba, incluso en algunos censos que tenemos en el Antiguo Testamento, como Nehemías capítulo 11, por ejemplo, cuando se hace un censo militar o un censo poblacional, Belén ni siquiera es mencionada. También algunos historiadores cuestionan el relato de la matanza de los niños porque no hay historiadores que hayan registrado ese evento. La explicación es que para historiadores no bíblicos, la matanza de un puñadito de bebés en Belén no es importante comparada con otras atrocidades que el rey Herodes cometió, y porque el impacto en la sociedad y en el desarrollo histórico tampoco se siente. Es importante en su valor espiritual y religioso por lo que significó la matanza de los niños. Jerusalén se encontraba a 10 kilómetros de Belén, nada más. Se podía ir caminando, bueno, había que ir caminando, no había otra, pero si nosotros estuviéramos en esa época o estuviéramos allá, podemos caminar tranquilamente hasta Jerusalén. Y eso hacía que Jerusalén como capital absorbiera toda la atención y Belén quedaba rezagada. En Entre Ríos, Gualeguaychú,
Es una ciudad más pequeña que Paraná, que es la capital, es como la cuarta parte de Paraná. Lo acabo de decir, no es la capital. Sin embargo, Gualeguaychú es una de las ciudades más reconocidas de Entre Ríos, porque está muy cerquita de Buenos Aires, porque está el carnaval del país. No es por lo que queremos que se reconozca Gualeguaychú, pero se la reconoce. Yo sé que en Misiones también ocurre, hay lugares como San Ignacio, que son lugares pequeños, pero que tienen un valor histórico importante. Hay incluso Oberá, que es una ciudad más pequeña que Posadas, pero que tiene o Apóstoles, que es la capital de los yerbatales a nivel nacional. Pero en Belén no era así, no era una ciudad pequeña pero importante, era una ciudad pequeña e insignificante. Y el Señor le dice a Miqueas, ahí, en Belén, en un lugar que no es importante para nadie, es donde va a nacer el Salvador del mundo. Y nosotros podríamos preguntarnos por qué Dios no eligió otro lugar, ¿no? Un lugar que fuera más acorde a la dignidad, que pudiera contener la dignidad del Mesías que iban a nacer. ¿Por qué Dios no eligió a Jerusalén, por ejemplo, para que Jesús naciera ahí? Si Jerusalén es la capital de Israel, si es el lugar donde estaba el templo, hubiese sido incluso, mire qué simbólico, que en el lugar donde estaba el templo, que simboliza la presencia de Dios en la tierra, nazca el Mesías. En el lugar donde estaban los sacrificios y el sacerdocio, que ahí nazca el Mesías. ¿No es una mejor idea? Le podríamos escribir una carta al Señor diciéndole, Señor, hubiese sido mejor que nazca en Jerusalén. ¿Qué simbolismo hubiese tenido? O si no, podría haber nacido en Roma, que era la capital del imperio, ¿no es cierto? Ya que van a ser el gobernador de la creación del mundo, como acaba de profetizar Miqueas, y se lee más adelante en el Nuevo Testamento, hubiese sido muy lógico que naciera en la capital de Roma, una ciudad cosmopolita, importante, que tenía un poder militar. Roma, hasta el día de hoy, sigue siendo una ciudad importante por su poder, por sus relaciones, por sus contactos. Hubiese sido bueno que naciera en Roma porque ahí estaba la capital de la cultura también. Nosotros hablamos las lenguas romances que vienen del latín, y el latín era el idioma de Roma. Hubiese sido buena idea que nazca en Roma también. Es una ciudad más acorde, pero no. Ni Jerusalén, ni Roma. El Señor eligió Belén. Ayer les decía, y de paso les comento, también eligió a María, una jovencita, muy jovencita, con todas sus limitaciones, que no vamos a hablar de eso ahora porque no es el tema. Pero imagínense si el Señor nos dijera hoy, voy a traer al Salvador del mundo a través de una adolescente del interior. ¿Cuál sería nuestra primera reacción? ¡Qué raro! No, Señor, seguro, ¿por qué mejor no lo haces de otra manera? Es tu hijo, es el Verbo encarnado, ¿por qué mejor no nace en un lugar más apropiado? Y encima en un pesebre, y encima todo lo demás. Primera de Corintios 1:28 nos recuerda una de las formas en las que Dios hace las cosas. No solamente lo hizo allí con su hijo, sino que en la historia es fácil identificar cómo Dios siempre ha actuado, así como lo dice en Primera de Corintios. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y menospreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pensemos en cómo comenzó el pueblo de Israel como nación. Comenzó con primero una persona, luego una pequeña familia, un clan que llegó a Egipto buscando refugio en tiempos de hambruna, la familia de José. Y salen de Egipto siendo un pueblo grande que Dios quiere convertir en una nación elegida por él, pero Israel no fue un imperio. De hecho, Dios nunca le prometió a Israel ser un imperio dominante. Esa es la confusión que tuvieron los judíos en tiempos de Jesús, ¿no?
que creyeron que el reino que Dios les había prometido era igual que los reinos de la tierra. De hecho, ellos piden un rey como las otras naciones porque creyeron que así debían ser ellos. El Señor tenía otros planes para Israel. Cuando Pablo escribe esto, guiado por el Espíritu Santo en 1 Corintios, les está diciendo a ellos cómo se constituyó la iglesia y aplica a la iglesia de Jesucristo en la historia y en el mundo. La iglesia comenzó siendo un grupo sencillo de hombres y de mujeres que se reunían alrededor de la persona de Jesús, y el plan de Dios para la iglesia nunca ha sido otro que ese. Las estructuras y estos sistemas que nosotros tanto amamos y valoramos, que nos impresionan y nos encantan, son estas cosas que 1 Corintios 28 le llama lo fuerte del mundo, lo rico del mundo, eso que el mundo considera importante, pero para Dios no lo es, porque la esencia de la iglesia no se mide por los recursos que alcanza en este mundo. Y así podríamos seguir hablando de tantas cosas en las que Dios constantemente nos recuerda que Él comienza, elige, obra siempre a través de lo sencillo. ¿Por qué? Por lo que dice el final del versículo 28, para que nadie se jacte delante de Dios. Belén no iba a ser recordada por lo que logró como ciudad. Belén sería recordada por lo que Dios hizo con ella. La iglesia no es trascendente en el mundo por las estructuras que logra o por las propiedades que construye. La iglesia es relevante por lo que Dios hace a través de la iglesia. Por eso hay países en este momento donde la iglesia no puede organizarse como nosotros lo hacemos y sigue siendo una iglesia relevante que predica y alcanza incluso más familias y personas que nosotros. Porque no depende, gracias al Señor, Dios no depende de eso. Entonces, ¿por qué la envoltura es sencilla? Porque el regalo es lo importante. ¿Por qué la envoltura es sencilla? Porque el regalo es lo importante. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice acerca del regalo que Él le da a la humanidad en Miqueas, solo en Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5. En primer lugar, bueno, por supuesto el regalo es el Mesías, de ti saldrá Belén Efrata. Pero ¿qué significa el Mesías? Lo primero que viene con él es una promesa de gobierno celestial, que está en el versículo 2. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. NBI dice, saldrá el que gobernará a Israel. Otras traducciones utilizan saldrá el gobernante o el jefe o la cabeza. Todas hablan de lo mismo. Y sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. Cristo vino entre otras cosas, a establecer el gobierno de Dios en la tierra. Ese fue su mensaje. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios, el gobierno eterno de Dios, el gobierno supranatural de Dios, ahora es accesible para que puedas vivirlo, porque Cristo vino a eso. Significa que yo puedo vivir bajo el gobierno de Dios. De hecho, eso cantamos con bastante frecuencia. Significa que nuestra familia puede vivir bajo el gobierno de Dios también. Nuestro matrimonio puede estar bajo el gobierno de Dios. Nuestros hijos pueden estar bajo el gobierno de Dios. ¿Y qué implica tener un gobierno? ¿Qué significa que estamos bajo el gobierno? Los gobiernos le han ofrecido históricamente a los pueblos identidad, dirección, estabilidad, seguridad y defensa, liderazgo. Hay leyes en un gobierno y hay recompensa para la obediencia a esas leyes, y también hay juicios para la infracción de esas leyes. El gobierno de Dios implica todo eso, implica propósito, identidad, dirección, implica seguridad, defensa, implica la ley de Dios gobernando nuestras vidas y bendición en nuestras vidas cuando obedecemos la ley de Dios y las consecuencias dolorosas cuando quebrantamos la ley de Dios.
Que el Mesías, que el Salvador del mundo, el Cristo, haya venido al mundo a gobernar, significa que ahora aquellos que nos rendimos a Jesús y estamos en su gobierno, reconocemos que nuestras vidas están en las manos de Dios. Bueno, eso es lo que significa que Él sea Señor. No sé si todos lo han considerado y lo viven de la misma manera, pero cuando nosotros decimos, Señor Jesús, te pido por estos alimentos, o te doy gracias por estos alimentos, Señor significa eso, que Él manda, yo obedezco. Él va adelante, yo lo sigo. Él dice, yo respondo. Nunca puede ser al revés, si no, no es Señor. Capaz tendríamos que cambiar nuestras oraciones, ¿no? Si decimos Señor Jesús es porque mi vida está en sus manos y Él es quien decide. Guille comentaba ayer también, mi vida está en sus manos y yo ahora confío, yo descanso en que Él es mi cabeza, Él es mi rey. Hay una canción que cantábamos cuando yo era chico, el Señor es mi rey, mi todo. Otro día se las enseño. También en el versículo 3, el Señor promete, Dios promete a través del Mesías, restauración y unidad. Dice el Señor que Israel iba a ser entregado en manos de sus enemigos hasta que venga el hijo de aquella mujer, de la Virgen que iba a dar a luz. Y el final del versículo 3 dice, y Él volverá a juntar al pueblo de Israel, al resto de sus hermanos. Los va a volver a reunir. Y esa es una de las obras principales del Evangelio de Jesucristo. Cuando estamos unidos a Cristo, estamos unidos entre nosotros. Mientras José está más cerca de Jesús y yo estoy más cerca de Jesús, también estamos más cerca el uno del otro. Cuando mi esposa y yo estamos enfocados en el llamado, en la obra del Señor, en el ministerio, en sus propósitos, eso nos acerca más entre nosotros también. Comenzamos a tener problemas cuando uno de los dos empieza a buscar algo distinto y entonces, supongamos que yo me voy a poner de malo, Gaby sigue aferrada al ministerio, al llamado, buscando del Señor y yo ya no tanto, porque tengo cuentas que pagar, porque no me alcanza el tiempo, porque quiero ir a jugar al fútbol los jueves y al pádel los martes y no tengo tiempo de orar y de hacer el devocional en familia y empiezo a buscar otras cosas. Si el Señor no está en el centro del matrimonio, luego se ve que también empezamos a tener diferencias entre nosotros o con nuestros hijos o en la congregación o con otras congregaciones. La promesa del Señor es restauración y unidad. Él, en Cristo, somos unidos entre nosotros. En Cristo hay restauración y sanidad. En Gálatas capítulo 6, no lo vamos a buscar ahora, ustedes lo pueden buscar en su casa. Cuando el Señor a través del apóstol Pablo se propone escribirle a la iglesia de Gálatas a través de acerca de las relaciones interpersonales, les dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, tolérense, perdónense, no aplica solo a la congregación, es la iglesia la que debe tolerar, perdonar, ayudarse, corregir, restaurar, y dice al final, cumplan así la ley de Cristo. Cumplan así la ley de Cristo. Lo siguiente que ofrece Jesús es, lo dijimos en las preguntas, pastorado o pastoral. Surgirá uno, dice el versículo 4, que pastoreará con el poder de Dios, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Los pastores de Israel habían fallado. De hecho, Miqueas, en el capítulo 3, tiene un importante mensaje para los líderes de Israel, diciéndoles, ustedes han estado buscando sus propios intereses y se olvidaron de mi pueblo. Han estado persiguiendo sus propios beneficios y se olvidaron de pastorear. En la historia es reiterativo. Los pastores han fallado, fallamos y van a seguir fallando. Algunos, sin querer, sin darse cuenta,
Y gloria al Señor cuando se dan cuenta y reconocen y corrigen. Otros, bueno, porque sus corazones se llenan de soberbia o a veces heridas. Tema para charlar otro día. Lo cierto es que los pastores fallan. Y por eso fallamos, los pastores no fallan, y por eso es que necesitamos siempre recordar que el pastor por excelencia es el Señor. La iglesia no me necesita a mí, ni mi presencia, ni mis visitas, ni mis mensajes. Yo estoy acá para servir al Señor, pero la iglesia necesita encontrarse con Cristo como pastor de sus vidas. No necesitan mis libros, ni mis podcasts, ni mi teología. Necesitan encontrarse con Cristo. Si Cristo no pastorea, la pregunta es, ¿de qué sirve lo demás? Y lo mismo podríamos pensar como tarea pastoral de la iglesia hacia nuestra comunidad. Lo que nuestra comunidad necesita es encontrarse con Cristo como Señor y ser pastoreados por Cristo. Si la iglesia no conduce a la comunidad a ser pastoreados por Cristo, ¿qué les estamos dando? Lo hemos charlado tantas veces, ¿cierto? Fallamos en esa tarea y el Señor prometió, surgirá uno, y fíjense qué referencias, en pocas palabras, qué características tiene la tarea pastoral de Cristo. Surgirá uno que los va a pastorear con el poder de Dios, de una forma en que ninguno de nosotros puede pastorear a nadie. El poder pleno de Dios, porque es Dios mismo, la sabiduría absoluta de Dios, porque es Dios mismo, las palabras de Dios, porque es Dios mismo. Pedro le dijo a Jesús, cuando el Señor le dijo, ¿tienen algo mejor que hacer? Pueden volverse a sus casas, ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde iremos? ¿A dónde, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿En qué otro lugar buscamos refugio, consejo y dirección? Lo hacemos, pero ¿en qué otro lugar vamos a encontrar lo que Cristo nos ofrece? Lo que solo Cristo nos puede dar. Él pastoreará con el poder y la majestad del nombre del Señor. La gloria de Dios que está en Cristo la podemos experimentar nosotros bajo su tarea pastoral. El otro día conversaba con alguien que me decía, una persona creyente, yo al menos no tengo razones para dudar de que él realmente haya conocido o haya aceptado a Jesús o el perdón que Jesús le ofrece en la cruz, pero sí claramente se nota que no está siendo pastoreado por el Señor porque lucha mucho con su carne. Vamos a llamarle Pepe a este personaje. Y estábamos conversando un rato largo, donde yo trataba de que reflexiones sobre esta parte de su vida. Si ya aceptaste a Jesús, si ya confiaste en que dio su vida en la cruz y derramó su sangre por tus pecados, ahora tendrás que dar el otro paso y dejar que Él te conduzca, que Él te guíe. Arrepentirte de las cosas que haces mal, pedirle perdón. Si el Señor dice, no sos un buen padre, ¿qué querés justificar y explicarle al Señor? Sí, reconocer, no sos un buen padre, sí, la verdad que no lo soy, necesito cambiar, soy un hombre orgulloso, soberbio. Dejate pastorear por el Señor. Porque esos dolores o esas quejas que él traía a casa, diciéndole que la vida no le estaba saliendo como él quería, se resuelven que te dejes pastorear por el Señor. Las cosas no te están saliendo bien, a pesar de que sos creyente, porque el Señor no te pastorea. No porque no pueda, sino porque no te gusta. Porque no querés, porque no te dejás. Porque a veces somos más chivitos que ovejas. Somos más de cualquier otro animal menos ovejas. Y junto con esa tarea pastoral, la segunda parte del versículo 4 trae promesa de seguridad y libertad. Solamente cuando Cristo nos pastorea. Él los pastoreará con el poder y la majestad de Dios y vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Morarán, habitarán
La palabra que se tradujo morar es asentarse. Van a estar afirmados, seguros, morarán seguros. Porque Él pastorea con la gloria de Dios. Le voy a hacer una pregunta, o dos. No me la contesten, eso es para que lo piensen. Ustedes, vos, yo, ¿sienten seguridad en la vida? Seguridad. Seguridad de la salvación principalmente, por supuesto. Si salimos hoy de acá y nuestra vida acaba, como cantamos en el himno, tengo seguridad de que me espera corona del cielo, como cantamos en otro himno. ¿Tengo la seguridad? Si dice sí, yo estoy seguro que me voy con el Señor, qué bueno, gracias al Señor. Luego, otras cosas en las que podamos pensar si estamos seguros. Los chicos tienen decisiones importantes que tomar. ¿Estás segura, estás seguro en el Señor de que Él te ama, de que Él te guía, de que Él te cuida? Esto de querer tomar el control de ciertas cosas, que creo que lo mencionaba Elena mientras estábamos cantando, ¿no? ¿No es otra forma de decirle al Señor que en realidad no confiamos tanto en Él y que por eso queremos tomar nosotros las decisiones? Y ni hablar si, los que somos padres, queremos ejercer control sobre la vida de nuestros hijos. En esa confusión que hay a veces entre nuestra responsabilidad y disfrazamos de responsabilidad el temor en realidad, de confiar en que Dios sostiene a nuestros hijos. Cuando se van a la escuela, ¿quién los cuida? ¿Quién los cuida en la escuela? ¿Yo? ¿Yo estoy ahí para preservarlos de accidentes? No. La segunda pregunta, ¿sienten ustedes temor de algo? ¿Temor a, como conversábamos con alguien, temor a pasar por pobreza, por ejemplo, y necesidad? Porque a veces el temor nos lleva a tomar malas decisiones. Tengo miedo a la escasez, así que trabajo demasiado quitándole tiempo de calidad a mis hijos, o quitándole tiempo de calidad al Señor, o al ministerio, o trabajo tanto que me canso y cuando llego a casa trato a todo el mundo a los gritos y a las patadas, y entonces Gaby me recibió milanesa, y yo no quería milanesa, quería pizza, y cosas de ese tipo que pasan a veces, que tristemente vemos, y cuando uno se acerca y dice a la persona, ¿por qué estás así? Es que estoy muy cansado de trabajar. ¿Y por qué trabajas tanto? Ya tenés tu terreno, ya tenés tu casa, ya tenés tu... ¿Por qué seguís trabajando tanto? En Entre Ríos teníamos esta situación con algunos abuelitos que vivían en el campo y seguían trabajando, ya estaban jubilados, 70 años, y seguían trabajando de sol a sol como cuando eran jovencitos. Y sus hijos o sus nietos le decían, papá, es domingo, soltá las vacas y anda al culto. No, porque la vaca hay que ordeñarla. Ya no necesitas. Prepárate el mate y andá con mamá. Y la abuelita pobrecita se quedaba en la casa con la gana de ir al culto porque el hombre tenía que ir a ordeñar las vacas sin necesidad, sacrificando. ¿Y qué hay más lindo que preparar el mate y venir en familia? No sé qué piensan ustedes, pero para mí pocas cosas tan hermosas como levantarse a la mañana, preparar el mate, cantar al Señor, planchar la ropa y venir juntos a la reunión, a alabar al Señor, a compartir con los hermanos, a verlo a Daniel siempre con tanto gozo que nos reciben la entrada. Vivirán seguros, la seguridad, no hay miedo, hay paz, estás asentado, estás firme, porque estás bajo la pastoral de Cristo. Entonces, con seguridad en el Señor se toman mejores decisiones. Con la seguridad en el amor y el cuidado del Señor se ordenan mejor las prioridades. La mente descansa, el corazón reposa, porque Cristo es mi pastor. Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me falta. Y el versículo, lo que nosotros tenemos como versículo 5, comienza con una sentencia que en realidad una expresión, una afirmación que cierra todo lo dicho anteriormente. Él será nuestra paz. Epístola del apóstol San Pablo a los romanos, justificados por la fe,
tenemos la más importante de todas: paz para con Dios. Mis cuentas con Dios ya están saldadas. Listo. Lo demás, en este mundo, en el transitar de la vida que tiene tantas cosas, enfermedades que no esperábamos, accidentes, una traición de alguna persona por la que dimos mucho o que queríamos mucho. Esas cosas pasan, pero hay paz con Dios. Y esa es la principal. Teniendo paz con Dios, todo lo demás se ve de otra manera. ¿Se acuerdan que cantamos? Paz con Dios, busqué ganarla. Y solo está en Cristo. Qué gran promesa del Señor, que nos dice, Él te va a compartir un mensaje que te va a dar paz. Cristo te mandará un WhatsApp que te va a hacer sentir más tranquilo. No, dice, Él será nuestra paz. Nosotros ya lo vemos cumplido. Él es nuestra paz. Nuestra paz, nuestro shalom, el shalom, ustedes me imagino que ya lo saben, simplemente lo menciono. El shalom del Antiguo Testamento es el equivalente al eirene del Nuevo Testamento en griego, y ambas palabras coinciden en el mismo significado: es satisfacción, es bienestar, es la convicción de que ya no necesito otra cosa porque tengo todo en Cristo. Y qué extraordinaria promesa, qué maravillosa obra del Señor, qué maravillosa obra del Señor: gobierno de Dios, restauración, unidad, pastorado, libertad, seguridad y paz. Todo eso en Cristo, naciendo en una humilde aldea alejada de todo lo importante. Qué raro. El Evangelio, la historia, el mensaje de Jesucristo, la esencia del mensaje de Jesucristo, nunca debería quedar eclipsado por ninguna cosa. A veces cuando estamos charlando con los consejeros de los Boy Scouts y estamos preparando la lección, o en realidad con frecuencia, tratamos de recordar siempre esto. Acuérdense, tenemos que recordar siempre que los chicos no necesitan venir a divertirse, aunque queremos que vengan a divertirse. No necesitan juegos súper innovadores, aunque tratamos de hacerlo. De hecho, los consejeros son muy buenos en eso. Estoy preparando un regalo para ustedes porque me han sorprendido este año. Los chicos necesitan a Cristo. Si vienen, la pasan bien, disfrutan, le pasamos película, le damos helado y no se encontraron con Cristo, no sirvió de nada, nunca, nada, jamás tendría que eclipsar la esencia del mensaje del Evangelio. Nada. A veces nos hacemos la pregunta que nos ayude a enfocarnos. ¿Cómo impacta esto que estamos haciendo? ¿Cómo impacta en la vida de ellos? Esto, tuvimos la convivencia, vamos a tener el campamento. ¿Cómo impacta en su familia? En el matrimonio de sus padres, en la situación que viven en sus casas con adicciones a las drogas, con violencia. Si no, es muy superficial y es lo que le llamamos parafernalia. Es mucho show se perdió lo esencial. Nada debería tapar la esencia del mensaje del Evangelio. Cuidemos siempre, porque es la tendencia que tenemos en nuestro corazón, porque así somos nosotros. La idolatría y la iconografía existen porque siempre buscamos ver, tocar, sentir, experimentar, tener algo en lo que nos haga confiar, algo que nos entusiasme, algo que nos impresione. Y eso a veces nos lleva a darle más importancia a la envoltura que al regalo. Y también cuando el Señor hace cosas, que suele hacer las cosas de formas sencillas, no las desestimemos. Cuando Dios está haciendo algo de una manera sencilla, los chicos, ¿cuántas veces nos ha pasado que los niños son un instrumento del Señor? Si somos lo suficientemente humildes, el Señor los usa para hablar. ¿No les ha pasado a los padres? Qué triste. A mí me ha pasado varias veces que Isra me dice: papá, no hables así, no le gusta al Señor.
tiene razón. Y tiene 8 años. Bueno, mi postura podría ser, vos que sabés, vos sos chiquito. Pero si yo me doy cuenta que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste tu alabanza. Cuando el Señor hace cosas de formas sencillas, a veces tenemos la tendencia, no es importante, porque no viene con micrófonos o con luces. Tengamos cuidado con esas cosas. En lo sencillo es donde Dios se glorifica. El apóstol Pablo le dice a los corintios, en 2 Corintios, yo me glorío en mis debilidades, me alegro, me jacto, es una traducción que usaron algunas, lo que pasa es que nosotros usamos jactarnos como soberbia, pero me enorgullezco, ¿sí? Me jacto, me alegro de mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces Él es más fuerte. En mis limitaciones es donde más se nota la gloria de Dios. Donde se ve que no fue ni mi capacidad, ni mi recurso, ni mi elocuencia, ni mi riqueza, ni mis bienes, ni es el Señor. Es el Señor. Y a Él se lo tiene que ver siempre. No, seguramente a José le ha pasado, le dicen, venga a visitarnos, a hablar por nosotros, usted que pastor está más cerca de Dios. No. Bueno, porque vienen esas ideas de que hay como jerarquías, no, o nos dicen, no, oren ustedes porque yo no tengo palabras para... ¿Cómo no? ¿Podés hablar? ¿Podés hablar con el Señor? Es suficiente. Hebreos 11 dice que tenés que creer que Él existe y que galardona a quienes lo buscan. Con eso basta. Luego, con las palabras que tengas, orá por tu familia, orá por tus papás. Papá que está enfermo, papá, vení, puedo orar por vos, lo abrazás y le dices, Señor, te veo medio alterado, papá, vamos en la mesa de la chica. Papá, te veo cansado, ¿puedo orar por vos? Sí, gracias. Porque en lo sencillo Dios se glorifica. Y qué triste sería que no lo veamos. Se acerca Navidad, el tiempo pasa rápido y por lo general, lamentablemente, nuestra sociedad ha estado perdiendo mucho de esto y a veces terminamos con cierre de año, colación y esto, aquello, o algunos tienen que rendir, ninguno de los que están acá, gracias al Señor, pero venimos muy sobre la hora y cuando nos damos cuenta, ¡ay, ya es 20, viene Navidad y qué vamos a comer pan dulce y asado! Y pasó una de las ocasiones más lindas del año para reflexionar en lo que es verdaderamente importante. En quitar de alrededor de Jesús, de su persona y de su mensaje, todo lo que pudiera distraernos y desenfocarnos. Todo lo que nos lleve la mente y el corazón hacia otro lado que no sea Cristo mismo. Y entonces ahora que viene esta época, meditemos en la sencillez de la Navidad, en cómo Dios hizo las cosas sencillas para que el regalo fuera notable, en cómo Dios sigue haciendo las cosas sencillas a través de la sencillez para que Él sea evidente y sea glorificado. Los invito a que tomemos un tiempo para orar. Señor, te doy muchas gracias este hermoso día que has creado para nosotros, para que lo vivamos para tu gloria. Te doy gracias por recordarme que viniste al mundo en formas en que yo no las hubiera planeado. Probablemente mi sociedad no lo hubiese planeado de la misma manera. E incluso tengo que reconocer, Señor, que quizás la iglesia de este siglo no hubiese reconocido la Navidad como fue, porque estamos siempre buscando los adornos de cualquier tipo, de cualquier clase, y a veces olvidamos que la riqueza está en conocerte, en seguirte, en escucharte, en saber identificar tu voz, como dice el libro del Cantar de los Cantares. La voz de mi amado se distingue de todas las demás voces. Qué importante que sepamos eso, que sepamos vivir así, en un mundo que todo el tiempo predica con su propaganda y con sus ideologías, que nuestro corazón esté tan libre que pueda escuchar e identificar tu voz. Señor, te pido que nos ayudes como iglesia, como familia
y a cada uno de nosotros, como creyentes, a quitar de nuestras vidas todo lo que nos distrae del Evangelio de Jesucristo. Los prejuicios, los temores, las ansiedades, la confusión, la búsqueda de creer que necesitamos ciertas cosas para ser iglesia o para ser importantes, el reconocimiento. Nada es más importante que tú, Señor. Nada. Gracias por recordárnoslo hoy como tantas veces. Gracias por escucharnos y gracias por recibirnos en tu presencia, por el camino vivo y nuevo que abriste a través de tu carne y de tu sangre. Amén.